La noche está helada y el río Luján respira como un animal grande. Cada burbuja trae olor a barro podrido, cuero mojado. Y algo peor, un pibe flaco, con las uñas negras de tierra, mete la mano donde nadie mete la mano, en una grieta viscosa, entre raíces y restos. Saca un pedazo de hueso. No es un huesito lindo de museo. Tiene grasa rancia pegada, huele a matadero, y cuando lo frota con el pulgar aparece una superficie, lisa, casi pulida, como si hubiera sido tocada por dedos humanos. El pibe sonríe, pero no de alegría, de certeza, porque eso que está sosteniendo podría romperle la vida o convertirlo en leyenda. Y ahí, en ese segundo, se activa el contrato más oscuro. Si ese hueso habla, Argentina entera va a discutir quiénes fuimos. Y también, quién tiene derecho a contar la historia. Ese pibe se llama Florentino Ameghino, y lo que está escondido en su biografía no es un secreto chiquito. Es una guerra por la verdad, por el prestigio, por los restos de un país y por el cuerpo mismo de un hombre que parece hecho de voluntad, pero que en realidad está corriendo contra un reloj biológico que todavía no se ve, como una mecha encendida adentro de la sangre. Dicen que nació en 1854. Dicen que fue en Luján, provincia de Buenos Aires. Lo repiten en placas, en escuelas, en actos. Pero ya desde el arranque, su vida trae una grieta, como las del río. Hay papeles, cartas, versiones y una sombra insistente de Italia, de Moneglia, de un nombre larguísimo que suena a bautismo de otro mundo. ¿Por qué importa? Porque en el siglo XIX, en una Argentina que se estaba inventando a sí misma, nacer acá o allá no era un detalle, era munición. Y Ameghino, que va a pasar la vida entera peleando por una idea enorme, arranca con su propia identidad puesta en disputa, como si el destino le hubiera dicho: ¿querés hablar del origen del hombre americano? Bueno, primero defende el tuyo. La familia es humilde, de esas que no llegan a ser pobres románticos, sino pobres de verdad. Trabajo, cansancio, cuentas, silencio. El chico crece entre el campo y el pueblo, con el oído entrenado para distinguir cosas que otros no escuchan. El chasquido de una rama, la vibración del suelo cuando pasa un carro, el tono del agua cuando arrastra algo pesado, y aprende rápido la primera ley de su futura ciencia. Lo importante casi nunca brilla. Lo importante está enterrado. A Florentino no lo forma una universidad con pasillos de mármol. Lo forma la intemperie, los bordes del río, la paciencia de mirar. Va a leer como un condenado. Libros prestados, textos incompletos, páginas manoseadas. Va a copiar y recopiar ideas a mano, como si al escribirlas pudiera tatuárselas en el cerebro. Y va a descubrir una segunda ley. El conocimiento no siempre se recibe. A veces se roba. Se roba al sueño, se roba al descanso, se roba a la vida social, se roba incluso a la dignidad. Porque mientras otros chicos aprenden a ser alguien en un país que promete progreso, él aprende a ser raro, demasiado serio, demasiado obsesivo. Y esa rareza se vuelve su sello. Florentino tiene una cabeza que no se apaga. Podés verlo caminando como si estuviera solo, murmurando nombres de animales extintos, imaginando mandíbulas, discutiendo con fantasmas, de científicos europeos que nunca pisaron la pampa, pero que desde lejos dictan qué es posible y qué no. En Mercedes, donde trabaja como docente, la vida es doble. De día, aula, pizarrón, alumnos. De noche, o cuando puede, el otro mundo. Salidas al campo, excursiones a la vera del río Luján, horas con la ropa empapada y el estómago vacío. No busca tesoros, busca pruebas. Y a veces las pruebas aparecen de la forma más asquerosa: un fragmento que sobresale entre bosta seca, un diente mezclado con conchillas, un hueso mordido por roedores. Nada épico, todo real, todo con olor. Y sin embargo, para él, cada pedazo es una palabra de un idioma antiguo. Ahí se cocina lo que después va a escandalizar a medio planeta. Ameghino empieza a sospechar y después a afirmar que América no es solo un escenario tardío donde llegan otros, sino un lugar de origen, que la historia humana en el Río de la Plata podría ser muchísimo más antigua de lo que Europa tolera. ¿Suena ambicioso? Es peor, suena insolente, porque en ese tiempo la ciencia también tiene clases sociales y un autodidacta de provincia, sin padrinos, proponiendo ideas gigantes. Es el tipo de cosa que a muchos les da risa primero y rabia después. Pero Florentino tiene hambre, hambre literal y hambre simbólica. Y esa mezcla es peligrosa. La casa familiar y los trabajos no alcanzan para sostener el ritmo de su obsesión, pero él insiste. Junta, clasifica, compara, crea sus propios métodos. Aprende a desconfiar del relato cerrado y se le arma una ética particular.
Si no te creen, no pedís permiso. Acumulás evidencia. Si te dicen no se puede, vos buscás dónde está el agujero del no. En esos años de formación hay otra presencia silenciosa que se vuelve clave. Su hermano, Carlos, más joven, más adaptable al campo, más capaz de pasar semanas entre viento y polvo siguiendo indicios, Florentino entiende rápido que su cabeza necesita piernas ajenas y empieza a entrenarlo. No como un hermano cariñoso, sino como un comandante que está armando un ejército mínimo para una guerra larga. Le enseña a mirar, a levantar piezas, a no contaminar hallazgos. Le mete en la cabeza que cada error se paga con humillación pública y, sin decirlo, también lo prepara para el conflicto central que todavía no explota, pero que ya se siente como electricidad en el aire. La pelea por quién controla los fósiles, los museos, las expediciones y el relato oficial. Porque en la Argentina de fines del siglo XIX, la ciencia no vive en una burbuja, vive pegada al Estado, a las élites, a las instituciones que deciden qué se exhibe y qué se guarda en un cajón. Y ahí aparece, como una sombra elegante, el hombre que va a convertirse en el antagonista perfecto, Francisco Pascasio Moreno, el perito. Moreno, carismático, conectado, con poder institucional, con un museo que crece como un palacio de vitrinas. El Museo de la Plata. Moreno representa el sistema, la red, el permiso, la llave del depósito. Ameghino representa lo contrario, la intemperie, el cuaderno manchado, la evidencia arrancada al barro. Y por eso tarde o temprano iban a chocar, pero antes de ese choque frontal, Florentino necesita una cosa, legitimidad, algo que lo saque del margen y lo ponga en el mapa de la ciencia grande. Y esa oportunidad aparece como aparece todo en su vida. No con comodidad, sino con riesgo. En 1878 viaja a París. No es un viaje de placer, es una apuesta desesperada. Europa es la catedral de la ciencia, y él llega como un creyente sin traje, con acento del otro lado del mundo, cargando ideas que huelen a herejía. París lo deslumbra y lo lastima. Lo deslumbra porque ahí están los nombres, los gabinetes, las discusiones. Lo lastima porque también le muestra el tamaño de su desventaja. No tiene laboratorio propio, no tiene financiamiento estable. No, tiene una institución detrás, tiene apenas su obstinación y un puñado de piezas y manuscritos que parecen demasiado frágiles para bancarse el juicio de esos ojos europeos. Pero Florentino hace lo que siempre hace, convierte la fragilidad en arma. Habla, discute, escribe, intenta mostrar que la Pampa no es un vacío bárbaro, es un archivo gigantesco, que los sedimentos guardan historias, que los mamíferos fósiles de Sudamérica no son curiosidades, sino capítulos clave de la evolución, y cuando vuelve, trae algo más que experiencia. Trae una idea clara de cómo se juega el poder científico, se juega publicando, se juega nombrando especies, se juega ocupando un lugar en el debate antes de que te lo cierren, se juega rápido. Ahí aparece otro elemento escondido que pocos cuentan con crudeza. La economía. Ameghino necesita plata para seguir investigando. Y como el Estado no le pone una alfombra roja, inventa su propia estrategia. Abre una librería en Buenos Aires. Una librería. Suena casi irónico. Un científico vendiendo libros para poder escribir los suyos. Pero esa librería no es solo un comercio. Es una trinchera, un punto de encuentro, un refugio. Y también a veces, un lugar donde la frustración se junta con el polvo. Imagínatelo. Estantes hasta el techo. Olor a papel viejo, tinta, humedad. El científico que sueña con la prehistoria atendiendo clientes que preguntan por manuales escolares. El genio potencial contando monedas. Y en el fondo, sobre una mesa, huesos envueltos, dibujos, notas, como si convivieran dos mundos incompatibles en el mismo cuarto. En esa etapa, Florentino empieza a escribir con furia, no con calma académica, sino con urgencia. Cada párrafo es un golpe en la puerta del reconocimiento. Cada afirmación es una provocación. Y esa forma de escribir le va a traer dos cosas, admiración y odio. Porque Ameghino no suplica, asevera, marca territorio. Habla como alguien que no tiene tiempo, aunque todavía no lo sabe. Y mientras tanto, la rivalidad con Moreno se va calentando en silencio. No es todavía el choque de titulares, pero ya hay gestos. ¿Quién compra qué colección? ¿Quién consigue permisos? ¿Quién aparece citado? ¿Quién queda fuera? El museo es una máquina de prestigio, y Ameghino lo intuye. Si Moreno controla las vitrinas, controla la memoria pública. Y si controla la memoria, controla el relato de origen. Justo el lugar donde Ameghino quiere clavar su bandera. Entonces Florentino acelera. Publica La antigüedad del hombre en el plata, en 2 tomos, 1880 y 1881.
Y con ese título ya está haciendo una apuesta brutal. No está diciendo una idea, está diciendo antigüedad, está diciendo hombre, está diciendo plata. Está colocando al Río de la Plata en el centro de una discusión mundial y, de paso, está tocando un nervio sensible. Si en América hubo humanidad antiquísima, Europa deja de ser el único escenario noble de la prehistoria, pero el precio de acelerar es que empezás a cometer errores, o al menos a dejar flancos. Y Ameghino, aunque brillante, no es un santo ni un robot. Es un hombre con sesgos, con necesidad, con ego, con el cansancio pegado en la espalda. Y en esa mezcla aparece la primera gran fragilidad dramática de su vida. Cuanto más grande es la afirmación, más feroz va a ser la cacería de los que quieran desmentirte. Y ahí es donde el antagonista cobra forma real. Moreno no es solo una persona. Es un dispositivo, una red de colegas, de funcionarios, de vitrinas. Y Ameghino desde su librería siente que está peleando contra un edificio entero. En este punto el reloj escondido empieza a hacer tic-tac, aunque nadie lo escucha todavía. No es un reloj de pared. Es un reloj de cuerpo. Florentino trabaja como si pudiera vivir 3 vidas en una. Duerme poco, come mal, se tensiona, se quema por dentro. Y eso, en un futuro cercano, le va a pasar factura con intereses, pero por ahora la adrenalina lo empuja. Su límite no es el cansancio, es el acceso. Acceso a colecciones, acceso a financiamiento, acceso al sello de institución. Y por eso, cuando aparece la posibilidad de entrar al Museo de la Plata, no lo toma como un trabajo más. Lo toma como la chance de meterse en el corazón del monstruo, entrar donde están los depósitos, las colecciones, las piezas que pueden sostener o destruir una teoría. El problema es que el museo tiene dueño simbólico, y ese dueño se llama Moreno. Y acá viene el detalle que hace que la biografía de Ameghino sea tan intensa para contar. Él no va a entrar al museo como un discípulo dócil, va a entrar como un rival infiltrado, como alguien que cree que el lugar le pertenece por derecho de trabajo, no por invitación. Y eso, en un ambiente donde el ego se mezcla con la política, es una bomba con la mecha corta. Mientras el país celebra el progreso y la modernidad, Florentino está construyendo otra cosa. Subterránea. Una versión alternativa del origen. Una versión que necesita fósiles, sí, pero también necesita vencer el cerco institucional. Y cuanto más cerca está de lograrlo, más cerca está de desatar la guerra. Porque la historia de Florentino Ameghino no es la de un científico tranquilo. Es la de un hombre que se fabrica a sí mismo con barro, tinta y obstinación, y que sin darse cuenta, ya está caminando hacia el momento en que su nombre va a ser aplaudido en Europa y atacado en su propia casa, hacia el momento en que el rival va a dejar de ser un rumor elegante y se va a convertir en un enemigo con poder de verdad, hacia el momento en que los huesos, esos pedazos mudos y sucios, van a empezar a hablar en voz alta, y muchos van a querer callarlos. El Museo de la Plata no olía a aventura, olía a cera, a papel seco, a formol viejo, y a poder es un olor particular. No te pega en la nariz, te pega en el orgullo. Las vitrinas brillaban como si el pasado estuviera domesticado, peinado, obediente, y Florentino, que venía del barro y del río, sintió algo parecido a una náusea, no porque odiara la belleza del museo, al contrario, sino porque entendió la trampa. Ahí adentro, los huesos ya no eran hallazgos, eran trofeos, y el que controlaba los trofeos controlaba el relato. Moreno lo recibía con esa mezcla de cortesía y superioridad que usan los hombres que creen que están haciendo historia solo por estar parados en el lugar correcto. En la superficie todo era correcto. Saludos, frases medidas, sonrisas. Por debajo era un duelo. Moreno no necesitaba levantar la voz para marcar territorio. Le alcanzaba con señalar un depósito y decir, acá está todo, como si el pasado fuera una propiedad privada con inventario. Florentino, en cambio, no sabía, o no quería, jugar a la sumisión. Tenía la mala costumbre de mirar las cosas como si le pertenecieran a la verdad y no a una institución. Apenas entró en los depósitos, sintió lo mismo que un jugador clandestino al ver una caja fuerte abierta. Deseo y rabia, cientos, miles de piezas, etiquetas, cajones, restos de animales imposibles, mandíbulas enormes, cráneos como cascos, vértebras que parecían ruedas de carro. Era como si la pampa hubiera vomitado su historia y alguien la hubiera ordenado para exhibirla. Ahí empezó el problema. Porque para Moreno, el museo era una obra personal, su imperio cultural. Para Ameghino era un instrumento que debía servir a una idea, y cuando dos hombres entran al mismo lugar con dos religiones distintas, el choque no tarda. Al principio Florentino se dedicó a lo que mejor sabía hacer, trabajar como si le debieran el tiempo,
Catalogaba, comparaba, corregía etiquetas, discutía clasificaciones. Lo hacía con una intensidad que incomodaba a los demás. Los empleados y asistentes, que estaban acostumbrados a la jerarquía suave del museo, veían a ese hombre flaco y tenso moverse entre cajones como si estuviera a punto de incendiar algo. Y en cierto sentido estaba por incendiarlo todo, porque su plan no era solamente ordenar fósiles. Su plan era usar el museo para sostener su guerra intelectual, demostrar que Sudamérica tenía una historia evolutiva propia, profunda, gigantesca, y que el hombre en el plata podía ser antiquísimo. Cada pieza era un ladrillo para construir una torre que iba a desafiar el mapa mental de Europa, y eso significaba algo todavía más peligroso. El Museo de Moreno podía convertirse en la plataforma de la herejía de Ameghino. Moreno lo vio venir. No fue una discusión grande de película con gritos. Fue peor. Fueron microbatallas. Una etiqueta que se cambia y alguien la vuelve a cambiar. Un pedido de acceso para revisar tal pieza que se demora. Una expedición que se aprueba para uno y se niega para otro. Y, sobre todo, un mecanismo letal en ambientes científicos. El crédito. ¿Quién descubre? ¿Quién publica primero? ¿Quién pone el nombre y queda inmortalizado? Florentino vivía obsesionado con eso porque sabía que no tenía red. Moreno sí. Moreno era el tipo de persona que, si un cajón se perdía, podía culpar al viento. Y si una idea se imponía, podía presentarla como si siempre hubiera estado ahí, dentro de su museo, bajo su tutela. Ameghino era el tipo que, si se equivocaba, lo colgaban en la plaza con una cuerda de citas. Y entonces aceleró. Empezó a publicar con una velocidad que parecía inhumana, textos, notas, artículos, catálogos. Nombraba especies, reorganizaba familias enteras de mamíferos fósiles. La pluma era su cuchillo. Cada publicación era una estocada preventiva. Esto lo vi yo. Esto lo describí yo. Esto lo nombré yo. Era también una forma de dejar una huella antes de que lo empujaran afuera, porque él ya lo intuía. El museo no iba a tolerar por mucho tiempo a alguien que no se dejaba domesticar, y mientras tanto, afuera del museo, la otra mitad de su maquinaria seguía girando. Carlos Ameghino, su hermano, caminando el país como un sabueso. Imagínate a Carlos cruzando planicies con el sol mordiendo la nuca, los labios cortados por el viento y la cabeza llena de instrucciones. No toques sin marcar. Anota el estrato. Si hay dientes, busca la mandíbula. No confíes en nadie. Carlos se metía en zonas donde la palabra museo sonaba como un lujo absurdo. Dormía en ranchos, negociaba con estancieros, discutía con peones, se embarraba hasta la cintura. A veces, para conseguir piezas, había que hacer cosas que los manuales no cuentan. Había que pagar, había que permutar, había que convencer, había que prometer, había que bancarse la sospecha. ¿Y para qué quiere huesos? Había que cargar cajones en carretas como si fueran bolsas de trigo, y también había que soportar el lado más repugnante de la paleontología real. Huesos mezclados con cadáveres recientes, piezas mordidas por perros, restos usados como juguete por chicos del campo. El pasado allá afuera no era sagrado, era material. Carlos mandaba cajas, Florentino abría cajas, y cada vez que abría una, era como si le estallara una bomba lenta en el pecho. Emoción, sí, pero también paranoia, porque cada caja era una oportunidad para su teoría, y también un motivo para que Moreno apretara los dientes, porque esas piezas no estaban entrando por el canal correcto, estaban armando un circuito paralelo, un museo dentro del museo, un flujo de evidencia que no pasaba por la mano del dueño del palacio. Ahí el conflicto dejó de ser intelectual y se volvió personal. Una tarde, en uno de esos pasillos donde el eco hace que cualquier frase suene como sentencia, alguien, no importa quién, porque en 1900 estas historias nunca es uno solo, le soltó a Florentino algo que le quedó clavado como una astilla. Acá se hace ciencia con permiso. No era un consejo, era una amenaza con perfume de cortesía. Florentino sonrió, una sonrisa seca. Él hacía ciencia con hambre, y entonces llegó el primer giro feo. El cuerpo empezó a fallarle. No de golpe, no de manera cinematográfica, sino como una invasión silenciosa. Una sed constante, un cansancio raro, como si la sangre se volviera pesada, heridas pequeñas que tardaban demasiado en cerrar. Visión que a veces se nublaba después de horas de trabajo fino con etiquetas. Él no lo dijo, no lo confesó, porque en su mundo, admitir fragilidad era regalarle armas al rival. Pero el cuerpo no negocia, el cuerpo te cobra, y sin embargo, en vez de frenar, Florentino apretó más, como si quisiera adelantarse al propio desgaste, como si intuyera que había un límite de tiempo, un techo invisible sobre su carrera,
y que tenía que publicar, clasificar, nombrar, dejarlo todo escrito antes de que la mecha se consumiera. Ese sentido de urgencia lo volvió más temible y más vulnerable, porque en ciencia la velocidad puede parecer genio, pero también puede parecer imprudencia, y Moreno lo sabía. Si no podía destruirlo por falta de talento, porque talento le sobraba, podía destruirlo por exceso de audacia. Entonces, empezaron los cuchicheos con forma de crítica técnica, que Ameghino se apura, que propone demasiado, que interpreta donde debería esperar más evidencia, que ve hombres donde hay primates, que imagina antigüedades imposibles. La palabra más venenosa que le podían tirar no era mentiroso, era exagerado, porque mentiroso te obliga a discutir pruebas. Exagerado te vuelve un personaje. Y a los personajes se los tolera como curiosidad, no como autoridad. Florentino respondió como respondía siempre, con más trabajo y más texto, pero cada respuesta lo metía más en la trampa, porque cuanto más afirmaba, más grande era el blanco en su espalda. Y entonces vino el golpe institucional. No fue un andate ya. Fue una maniobra elegante, de esas que dejan la ropa limpia y el otro manchado. Cambios de funciones, restricciones, desautorizaciones, hasta que un día lo que era colaboración se volvió asfixia, y Florentino entendió. Lo querían adentro solo si se comportaba como un técnico, no como un rival. Lo querían útil, no peligroso. Ahí, el hombre del barro eligió lo que el sistema nunca espera. Salir. Pero salir no fue renunciar y listo. Salir significaba perder acceso a depósitos, a colecciones, a vitrinas. Significaba volver a la intemperie, a la librería, al trabajo sin respaldo. Y sin embargo, Florentino salió con algo que Moreno no podía confiscar. El conocimiento ya había visto, ya había comparado, ya había dibujado mentalmente las piezas, y lo más importante, ya había entendido el funcionamiento interno del imperio. Moreno pensó que lo sacaba del tablero. En realidad lo empujó a inventar otro tablero. De vuelta en Buenos Aires, la librería ya no era un recurso, era un cuartel general. El local se volvió una especie de laboratorio clandestino. El mostrador convivía con montañas de papeles. Los clientes entraban a comprar textos escolares y se cruzaban con cajones marcados con letras, con dibujos de mandíbulas, con mapas manchados. Y en el fondo, como si fuera el altar de una religión rara, Ameghino alineaba piezas sobre mesas, midiendo, anotando, comparando. Ahí ocurre un segundo giro inesperado, uno de esos que casi nunca se cuentan con honestidad. Para financiar su ciencia, Florentino se metió en un terreno resbaladizo. Venta, intercambio, comercio de colecciones. Hoy suena escandaloso, pero en ese mundo era una realidad. La paleontología se sostenía muchas veces con transacciones, y Ameghino, que no tenía mecenas constante, tuvo que hacer lo que el sistema empuja a hacer: convertir parte del pasado en moneda. Eso le dio aire. Y también le dio enemigos, porque el rival podía usar esa misma necesidad para insinuar cosas. No es ciencia, es negocio. No busca la verdad, busca vender hallazgos. Y aunque esa acusación simplificaba brutalmente la realidad, tenía efecto. En público la ciencia se disfraza de pureza, en privado se paga con billetes. Florentino, en vez de esconderlo, lo transformó en estrategia. Si el museo le cerraba puertas, él abría mercados. Si la institución le negaba expediciones, él armaba rutas propias. Si Moreno centralizaba, Ameghino descentralizaba. Y en ese juego Carlos era clave. Carlos conseguía piezas, Florentino las convertía en argumento. Era una dupla peligrosa. Uno encontraba el objeto, el otro lo convertía en idea. Moreno lo sabía, y ahí se volvió verdaderamente feroz, porque ya no era una rivalidad de egos. Era una lucha por el control del patrimonio. ¿De quién eran esos fósiles? ¿Del Estado? ¿Del museo? ¿Del que los encontraba? ¿Del que los estudiaba? ¿De la tierra que los escupía? Esa pregunta, que parece administrativa, en realidad era la pregunta central. ¿Quién tiene derecho a contar el origen? Y en esa tensión empiezan a aparecer escenas que, si las filmás, parecen thriller, cajas que se pierden, piezas que no aparecen, cartas que tardan demasiado, rumores sobre falsificaciones, susurros sobre errores intencionales, gente que antes saludaba y ahora mira para otro lado. Florentino empieza a sentirse rodeado, y ahí, otra vez, el cuerpo se mete en la historia. La sed empeora. El cansancio se vuelve irritación. Hay noches en que trabaja con la boca tan seca que parece masticar arena, pero sigue, porque la mente está convencida de que si se detiene, pierde. Y en el medio de ese desgaste, mete una de las apuestas más arriesgadas de su vida.
empuja con fuerza sus ideas sobre el origen humano en el Plata, no como posibilidad tímida, sino como escenario principal, y esa audacia lo coloca donde quería, pero también lo pone bajo el reflector más cruel, el de la crítica internacional y local, lista para despedazarlo si hay el menor flanco. Moreno, desde su estructura, tenía el tiempo a favor. Ameghino, desde su librería, tenía el tiempo en contra. Ese es el contraste que vuelve tan dramática esta etapa. Moreno podía esperar, administrar, construir consenso. Ameghino tenía que golpear rápido, antes de que lo callaran, antes de que su cuerpo lo frenara, antes de que la historia se cerrara sin él. Y entonces, cuando parecía que la pelea era solo por fósiles y publicaciones, ocurre un twist humano, íntimo, venenoso. Florentino empieza a darse cuenta de que su rivalidad no es solo con Moreno, es con una forma de mundo, con una idea de que la ciencia pertenece a pocos y el resto observa, con un sistema que tolera al autodidacta mientras sea pintoresco, pero lo castiga cuando se vuelve amenaza real. Eso lo endurece. A partir de ahí, su escritura se vuelve más filosa, más desafiante, sus afirmaciones se vuelven más absolutas. Y ese endurecimiento, que le da potencia narrativa a su figura, también lo empuja hacia el borde donde el genio y el error se rozan, porque Florentino empieza a vivir como un hombre sitiado. Cada crítica la lee como complot, cada desacuerdo como intento de censura, y a veces se equivoca, a veces ve enemigo donde hay debate, a veces interpreta demasiado, pero esa paranoia también es combustible. Sin esa paranoia quizá no habría hecho la mitad de lo que hizo. En una ciudad donde el prestigio se sirve en cenas y se cocina en pasillos de institución, Ameghino se convierte en un outsider que, sin embargo, todos tienen que nombrar, lo detestan o lo admiran, pero no pueden ignorarlo. Y esa imposibilidad de ignorarlo es su victoria parcial. Parcial, porque el sistema todavía tiene la palanca principal, la legitimidad oficial, y ahí termina de cerrarse la trampa dramática. Para ganar la guerra, Florentino no solo necesita descubrir y escribir, necesita sobrevivir. Sobrevivir al desgaste, sobrevivir a la falta de plata, sobrevivir a la difamación, sobrevivir a la soledad y, sobre todo, sobrevivir a ese reloj silencioso que ya le está mordiendo el cuerpo, aunque él se haga el invencible, porque hay un punto en el que la sed deja de ser sed y se vuelve un mensaje, y Florentino, que escuchaba los mensajes del barro, todavía no quiere escuchar el mensaje de su propia sangre, y mientras él se obstina, Moreno se organiza. La guerra ya no está en preparación. La guerra está en marcha, y lo que viene después es lo que convierte esta biografía en algo más que la vida de un científico. Lo que viene es una batalla, de prestigio que va a cruzar océanos, una lluvia de nombres imposibles, hallazgos que van a parecer milagros, y a la vez van a oler a escándalo, y una cuenta regresiva íntima que va a apretar cada vez más. La primera vez que Florentino abrió una caja llegada de la Patagonia, no la abrió como quien recibe un envío. La abrió como quien desactiva una bomba. Con una navaja torpe, cortó la soga, levantó la tapa, y el aire cambió. Salió un olor agrio, mezcla de sal, cuero, tierra húmeda y moho. Adentro, envuelto en paja y trapos, había fragmentos que parecían basura, pedazos de hueso sin forma, dientes sueltos como porotos, blanquecinos, astillas de cráneo. Pero él no veía basura, veía un mapa. Los demás veían restos. Él veía una secuencia. Se sentó, acercó una lámpara y empezó el ritual que lo iba a consumir por años. Clasificar, medir, comparar, nombrar. En esa mesa, en esa librería que olía a papel viejo, Florentino armaba animales que nadie había visto vivos. Reconstruía mandíbulas como si fueran rompecabezas malditos, y cuando encajaba una pieza con otra, cuando un diente calzaba perfecto en un alveolo, sentía esa satisfacción que solo te da lo irreversible. Esto existió, no es una opinión. No es un verso patriótico, existió. La ciencia para él era un oficio manual con alma de pelea, y el motor secreto era el mismo, velocidad. Porque cada caja era una oportunidad de adelantarse al rival. Cada especie nombrada era un clavo en la historia, una marca que decía, yo llegué primero. Y en una época donde los nombres valían oro, donde bautizar una especie era como plantar una bandera, Ameghino era un conquistador del tiempo profundo. Ahí, sin embargo, empieza a mostrarse el costado más turbio, o más humano, de su biografía. Su método era brillante, pero su hambre de demostrar era todavía más grande. Y cuando tu hambre es más grande que tu método, el borde se vuelve peligroso. Florentino no solo describía fósiles, construía un relato evolutivo completo para Sudamérica,
un árbol inmenso donde los mamíferos del continente no eran apéndices de Europa, sino ramas propias, antiguas, raras, explosivas. Cada publicación suya parecía decir: si querés entender la evolución, mira acá, mira esta tierra, mira esta pampa que ustedes creen vacía. Eso lo convirtió en referencia mundial en paleontología sudamericana, pero también lo convirtió en una amenaza para el orden establecido, el orden de los museos, el orden de las cátedras, el orden de quién tiene permiso para hablar fuerte. Y mientras tanto, del otro lado, Moreno jugaba el partido que mejor sabía jugar: legitimidad, institución, vitrinas, Estado, la plata que respalda, los contactos. La rivalidad ya no era un duelo de ideas, era una guerra por el tablero. En algún momento, y esto es importante porque es una escena que define el tono de lo que viene, Florentino entiende que Moreno no solo compite con él, intenta borrarlo, no como persona, sino como autor, como si el objetivo fuera que Ameghino quede reducido a una nota al pie, un tipo raro que anduvo por ahí y después desapareció. Y ahí nace el Ameghino más filoso, el que escribe como si estuviera declarando un crimen, el que cita, acusa, reclama, exige, el que transforma cada discusión científica en una pelea por el honor. Si lo imaginas frente a una hoja, no lo imagines tranquilo. Imagínalo tenso, con la mandíbula apretada, con los dedos manchados de tinta, escribiendo frases que son puñaladas. Porque para él publicar era sobrevivir, era dejar evidencia de su paso antes de que la maquinaria institucional lo triturara. La mecha de esa guerra se enciende con episodios concretos. Uno de los más simbólicos, casi cinematográfico, tiene que ver con esas aves gigantes y predadoras que parecen salida de una pesadilla, los pájaros del terror. Cuando aparecen restos y discusiones alrededor de esas criaturas, el ambiente se electrifica. Se discute quién encontró, quién describió, quién tiene derecho a exhibir. Y en ese tipo de disputa, cada detalle importa. Una etiqueta, una fecha, una carta, un testimonio. Florentino siente que le están corriendo el arco, que lo que llega por sus circuitos y su trabajo termina absorbido por el relato del museo, y la reacción es típica de él. No afloja, endurece. Ahí aparece un twist que no es de fósiles, sino de psicología. Cuanto más lo atacan, más se vuelve capaz de sostener lo imposible. Sus teorías sobre la antigüedad humana en el Plata empiezan a tomar un vuelo que roza la épica y el abismo. Él quiere que América sea origen. No también antigua, no importante, origen. Y esa palabra, origen, es dinamita. Porque si decís origen pampeano de la humanidad, estás tocando tres nervios al mismo tiempo. El científico, porque necesitas pruebas durísimas. El político cultural, porque estás construyendo una identidad nacional profunda. El ego europeo, porque estás sacando el centro del mundo del lugar donde siempre estuvo. Florentino empuja esa idea con una convicción que, escuchada hoy, suena a mezcla de genialidad y delirio. Pero en su contexto, tiene una potencia tremenda. Es el gesto de un país joven que se niega a ser satélite, y ahí es donde su rival se vuelve indispensable para la dramaturgia. Moreno, desde el museo, representa el freno, el mostrame pruebas, el no te emociones, el no te pases de rosca, a veces por convicción, a veces por conveniencia, porque si Ameghino tenía razón, el relato del museo y sus jerarquías quedaban en crisis. Entonces, se arma una escena repetida, como un martillo. Ameghino propone: ¿el sistema se ríe o lo sospecha? Ameghino publica más. El sistema contraataca con autoridad. Y en esa ida y vuelta su cuerpo sigue deteriorándose. No es un detalle médico menor, es un reloj narrativo, una cuenta regresiva. Florentino empieza a vivir con síntomas que lo desgastan, pero los usa como combustible, como si el dolor fuera un recordatorio de que no hay tiempo para ser prudente. El resultado es impresionante. Produce una masa de trabajo enorme, describe y organiza cantidades gigantescas de mamíferos fósiles, discute edades geológicas, se mete en debates sobre evolución, defiende una visión con tono lamarckiano, más de transformación por uso y desuso, más de adaptación como motor, en un mundo donde el darwinismo ya estaba en discusión fuerte. Y encima, se atreve a proponer ordenamientos casi matemáticos de la taxonomía, como si quisiera que la naturaleza pudiera escribirse con reglas exactas, frías, inevitables. Pero toda esa potencia tiene costo. Se gana fama y se gana enemigos. Y con enemigos llega el golpe que más duele, el aislamiento. Hubo un momento en que Moreno le cerró el acceso a colecciones que Ameghino necesitaba. Ese acto para Florentino fue casi una mutilación, como si te sacaran la biblioteca cuando estás escribiendo tu novela, como si te taparan los ojos cuando estás a punto de describir un crimen. Y eso lo empuja a radicalizar aún más su estrategia.
Si no lo dejan ver el pasado en el museo, lo va a hacer aparecer en su mesa, en su librería, en sus cajas. Carlos, mientras tanto, se transforma en una figura casi mítica, el hermano que se interna en Patagonia durante meses, que encuentra niveles fosilíferos como quien encuentra vetas de oro, que aprende a leer estratos como si fueran páginas. En las cartas, esas cartas que llegan con retrasos, manchadas, dobladas, con la letra apurada, Carlos no manda poesía, manda coordenadas. Y manda descripciones del terreno, manda advertencias sobre estancieros, manda listas de piezas, manda urgencias. Es un diálogo de guerra. Y cada carta es también un recordatorio. El campo está lejos, la costa está lejos, los fósiles están lejos. Pero el reloj del cuerpo de Florentino está acá, en la ciudad, corriendo. Ese contraste lo vuelve más áspero, más impaciente. Y ahí se mete el segundo giro fuerte. Para sostener las expediciones, para pagar envíos, para comprar tiempo, Florentino vende parte de colecciones. Ese hecho, que puede interpretarse como necesidad o como estrategia, le da aire económico, pero le regala al rival una acusación perfecta. Comerciante de fósiles no es ciencia, es negocio. Ameghino lo vive como una injusticia hipócrita, porque sabe que los museos también compran, también negocian, también acumulan, solo que lo hacen con presupuesto estatal y con aura de pureza. Él lo hace desde un mostrador, con las manos manchadas, y por eso lo señalan. La indignación lo enciende, y cuando Ameghino se enciende produce cosas gigantes. Empieza a construir una obra que, por momentos, parece sobrehumana. Inventarios, descripciones, síntesis de faunas enteras, los mamíferos fósiles. Se vuelve un hito, un texto que circula y lo hace resonar afuera. Europa empieza a prestarle atención de verdad. No como curiosidad argentina, sino como un tipo que está reordenando una parte del conocimiento global, y ahí ocurre una de esas ironías brutales de la historia. Cuanto más lo reconocen afuera, más duro se vuelve el conflicto adentro, porque Moreno y la estructura local no iban a aceptar fácilmente que el autodidacta de la librería les compitiera el protagonismo mundial. Es como si la Argentina tuviera dos escenarios, uno internacional donde Ameghino brilla, y uno doméstico donde lo quieren mantener bajo control. Y en el medio, Florentino se transforma en un personaje cada vez más incómodo. No es simpático, no es diplomático, no es el científico que sonríe para la foto. Es el tipo que te corrige en público, que te discute una etiqueta, que te escribe una carta filosa, que te deja en evidencia si cree que le robaste crédito. Y eso, aunque sea efectivo, también lo aísla. Ahora, la tensión dramática sube porque en esta etapa empieza a asomarse lo más peligroso. La fragilidad de algunas de sus pruebas sobre el hombre antiguo. Hay hallazgos y supuestos restos humanos de enorme antigüedad que hoy sabemos que no resistían el mismo estándar de verificación que se aplicaría después, pero en ese momento el debate no estaba cerrado, los métodos de datación eran otros, y la frontera entre posible y fantástico era más borrosa. Ameghino se metió ahí como quien entra en una zona de niebla. Avanzó rápido, convencido, y dejó huellas, y el rival aprovechó esa niebla. Porque si el punto más sensible de Ameghino era su apuesta humana, su hombre pampeano, su antigüedad enorme, Moreno podía concentrar los golpes ahí. Si le tiras abajo esa parte, todo el edificio tiembla. Aunque sus aportes paleontológicos siguieran siendo gigantescos, el ataque se vuelve narrativo. Ameghino se pasó, Ameghino deliró, Ameghino inventó. Y Florentino, en vez de retroceder un paso para fortalecer, muchas veces avanzaba dos, como si pensara: si muestro duda me comen. Esa es la tragedia de su ritmo. La prudencia le parecía rendición. Entonces, su vida se vuelve una sucesión de escenas tensas. De día, el comercio mínimo para sostener la máquina. De noche, el laboratorio improvisado. En el medio, cartas, discusiones, artículos, polémicas. Y siempre, siempre la sensación de estar corriendo contra alguien. Y contra algo, contra Moreno, sí, pero también contra su propio cuerpo. Hay momentos en los que la imagen es casi insoportable. Un hombre con la vista cansada, el pulso tenso, intentando dibujar la curvatura exacta de un diente minúsculo para describir una especie. La lámpara vibra, la mano tiembla apenas, la boca seca, y aún así, sigue. Porque si no lo deja escrito, existe el riesgo de que el rival lo absorba, de que el museo se lo trague, de que la historia lo escupa sin nombre. Y ahí aparece el twist más íntimo y más cruel. Florentino empieza a entender que quizá no le alcance la vida para ganar la guerra completa. Entonces cambia el objetivo. No se trata de convencer a todos ahora.
Se trata de dejar una obra tan grande que sea imposible ignorarla después. Es una estrategia de inmortalidad, y como toda estrategia de inmortalidad, es peligrosa. Te hace sacrificar presente, salud, vínculos, descanso. Te hace convertirte en máquina, pero Florentino no era máquina, era carne. En ese tramo, su figura se vuelve doble. Por un lado, el sabio que ordena faunas enteras, que empuja la paleontología argentina a un nivel mundial. Por el otro, el hombre obsesionado con el origen humano, dispuesto a sostener una hipótesis enorme, aunque el terreno sea resbaladizo. Esa dualidad es lo escondido. No hay un ameguino puro. Hay un ameguino que se eleva y un ameguino que se expone. Hay un ameguino que funda y un ameguino que se arriesga al ridículo. Y los dos son el mismo. Y mientras la pelea escala, empieza a aparecer una palabra que para él suena como salvación: dirección. Dirigir un museo nacional. Tener por fin una institución propia, no prestada. Tener depósitos, vitrinas, presupuesto, legitimidad. En su cabeza, esa posibilidad se siente como el giro definitivo. Pasar de la trinchera al comando, de la librería al edificio, de pelear por el acceso a controlarlo. Pero el sistema no te regala el trono, te lo hace pagar. Y Florentino, para llegar a ese lugar, tiene que sobrevivir a la parte más fea del camino. La sospecha pública, la crítica feroz, las acusaciones sobre comercio de fósiles, los ataques a su credibilidad, la sombra constante de Moreno moviendo hilos desde La Plata. La tensión sube porque cada día que pasa, el cuerpo le va quitando margen. Los síntomas no mejoran, se intensifican, y él lo sabe, aunque no lo diga. Por eso escribe con más urgencia, por eso discute con más rabia, por eso cuando siente que le quieren cerrar una puerta, la patea, porque lo que está en juego ya no es solo una carrera, es el derecho a existir en la historia con nombre propio. Y justo cuando parece que está agotado, cuando parece que la máquina se va a romper, pasa algo que cambia el tablero. Empieza a abrirse. Una ventana institucional real, una oportunidad de ocupar un lugar central, un movimiento que, si se concreta, no solo le daría aire, también le daría el poder de responderle a Moreno con la misma moneda. Institución. Pero esa ventana no viene limpia. Viene con condiciones, viene con política, viene con enemigos que no descansan. Y, sobre todo, viene con una pregunta que lo va a perseguir hasta el final. ¿Qué parte de tu obra vas a defender con uñas y dientes? ¿Y qué parte vas a aceptar que puede ser derribada? Porque si la vida le da ese cargo, esa dirección, ese sello oficial, Florentino va a tener que elegir, y cuando elijas, la guerra se va a volver todavía más personal, más cruel, más definitiva. La carta que le cambió el aire no llegó con fanfarria. Llegó como llegan las cosas importantes en la vida de Ameguino. Doblada, con tinta apurada, con un tono burocrático que, sin querer, sonaba a puerta entreabierta, un ofrecimiento, un cargo, una posibilidad concreta de entrar, por fin, a un lugar donde la palabra autoridad no fuera un muro ajeno, sino una herramienta propia. Para cualquiera era un ascenso, para él era una revancha. Porque durante años había peleado con el cuerpo contra el barro, y con la cabeza contra un edificio entero, y ahora de pronto existía la chance de tener un edificio, no un palacio de vanidad, sino un centro de comando, un espacio donde ordenar colecciones, publicar con respaldo, decidir qué se exhibe y qué se guarda, un lugar desde donde mirar de frente al sistema que lo había querido de rodillas. El problema es que el poder no te cura, el poder te revela. Cuando Florentino aceptó esa responsabilidad, cuando se instaló en el Museo Nacional en Buenos Aires y empezó a dirigir con esa mezcla de genio y rigidez que lo caracterizaba, la historia no se volvió más fácil, se volvió más peligrosa, porque ahora ya no era un outsider fácil de despreciar, era un rival institucional. Y eso, para Moreno y para los que orbitaban alrededor de La Plata, era un insulto. Si antes la pelea era por acceso, ahora era por legitimidad pública. Dos centros, dos relatos, dos hombres y una misma obsesión. Controlar el pasado. Ameguino entró al museo como quien entra a una casa tomada. No tuvo tiempo para la ceremonia. Se puso a ordenar inventarios, a reorganizar colecciones, a empujar la producción científica. Quería que el museo respirara ciencia y no solo exhibición. Y esa exigencia, esa intensidad, también generó fricción adentro. Porque dirigir no es solo saber, es administrar. Y Florentino no era un administrador amable. Era un obsesivo con una misión. Hubo quienes lo vieron como salvador. Otros lo vieron como tirano. Y él, como siempre, no se dedicó a caerle bien a nadie. Se dedicó a producir. Pero ahí aparece el verdadero villano silencioso de esta última etapa. El cuerpo. El reloj que antes era un presentimiento se volvió una sentencia cotidiana.
La sed ya no era molesta, era dominante. El cansancio ya no era un bache, era un piso. Empezó a adelgazar de una manera distinta, como si se le fuera la sustancia. Los ojos le ardían. A veces la vista se le empañaba, como si el mundo se le cubriera de una película fina, se le lastimaban las encías, se le infectaban pequeñas heridas, y él seguía. Seguía como siguen los hombres que creen que si frenan una semana, el enemigo avanza un año. En voz baja, porque Florentino no era de confesar debilidades, empezó a circular una palabra que en esa época no se manejaba con el cuidado de hoy. Diabetes. Una enfermedad que, sin tratamientos modernos, era un desgaste permanente, una mecha que no se apaga, una cuenta que el cuerpo te cobra sin piedad, y esa es la parte más dura de lo escondido. La biografía de Ameghino no se entiende si no la miras como una carrera contra un organismo que se estaba quebrando mientras él intentaba construir una obra inmortal. Lo que hacía era brutal. Dirigir, investigar, escribir, responder críticas, sostener una red de recolección, lidiar con política cultural, todo mientras el cuerpo le gritaba «basta», y él le respondía «todavía no». La rivalidad con Moreno, lejos de disiparse, se refinó. Ya no necesitaban chocar en pasillos. Chocaban en publicaciones, en decisiones de Estado, en reputación internacional. Moreno seguía siendo una figura fuerte, con prestigio de explorador y de fundador de instituciones. Ameghino, desde el Museo Nacional, se convertía en una autoridad científica de peso, especialmente en paleontología de mamíferos fósiles, dos modelos de poder. El del hombre que organiza vitrinas y expediciones con carisma político, y el del hombre que convierte fósiles, en teoría con una obsesión casi religiosa. Y en ese duelo los golpes más feos no eran los académicos, eran los personales disfrazados de debate. Ameghino recibía críticas que no atacaban solo sus ideas, sino su carácter. Se apura, exagera, no es confiable, comerció fósiles, quiere protagonismo, y él respondía como respondía siempre, con texto, con datos, con una agresividad que a veces lo hacía ver más culpable de lo que era, porque hay una injusticia típica. El que grita por su crédito queda como vanidoso. El que se lo apropia en silencio queda como serio. Mientras tanto, la parte más polémica de su vida, sus afirmaciones sobre la antigüedad humana en el Plata y sus hipótesis de origen, empezaban a recibir un embate más duro, más técnico. Con el tiempo, otras miradas y métodos fueron erosionando ese edificio. Y acá viene el twist final, el más trágico. Ameghino, que había acertado de manera monumental en paleontología de mamíferos, iba a quedar públicamente asociado, en boca de muchos, a su apuesta más vulnerable. Es como si la historia le hiciera una jugada cruel. Te reconoce por lo que discutieron, no por lo que construiste, pero él no era ingenuo, sentía ese peligro y, en vez de esconder la cabeza, duplicó la apuesta en otro nivel. Consolidar el museo, consolidar colecciones, dejar una base tan sólida que, aunque derribaran una parte de su teoría humana, nadie pudiera negar el resto. Eso se convirtió en su estrategia de supervivencia simbólica. Cada día su rutina parecía un pacto con el desgaste. Madrugaba o no dormía, revisaba piezas, dictaba instrucciones, corregía manuscritos, organizaba, peleaba. Los que lo veían de cerca notaban algo perturbador. Era como si estuviera siempre apurado, incluso cuando no había nadie apurándolo, como si escuchara un sonido que los demás no escuchaban, el sonido del tiempo comiéndose su cuerpo. Y hay escenas que, imaginadas en un video, te rompen el estómago. Un hombre flaco, con la piel más pálida de lo normal, sentado en una oficina llena de papeles, tratando de enfocar la vista en una etiqueta mínima. Se acerca la hoja a la cara, se frota los ojos, aprieta los labios. La mano se le queda quieta un segundo, como si no respondiera. Respira hondo, y sigue. Porque si hay algo que define el final de Ameghino es eso. Siguió. La vida personal en esa etapa se vuelve casi fantasmal en el relato. No porque no existiera, sino porque él la sacrificó. Su mundo era la obra, su familia, su círculo, sus afectos, todo quedaba subordinado. La biografía oficial a veces lo pinta como héroe puro. Lo escondido es más humano y más incómodo. Ser así también implica ser duro, a veces injusto, a veces insoportable. Implica convertir a quienes te rodean en engranajes. Implica pedir más de lo que se puede dar. Carlos, su hermano, no es un personaje secundario en el final. Es parte de la tragedia silenciosa, porque mientras Florentino se consumía en la ciudad, Carlos había dejado la piel en el campo durante años. Y cuando la maquinaria se asentó, la deuda emocional no se pagó con abrazos. Se pagó con más exigencia,
una familia entera girando alrededor de una misión, y el país, mientras tanto, seguía su propia novela. Modernización, tensiones políticas, construcción de identidad. En ese contexto, la discusión sobre quiénes fuimos no era un juego de laboratorio, era una disputa cultural. Por eso Ameghino importaba, por eso molestaba, porque te obligaba a pensar el origen con barro en las manos, no con mitos elegantes. En los últimos años, la figura de Ameghino empezó a dividir aguas de una manera casi teatral. Para algunos era el gran científico nacional. Para otros era el hombre que se pasó de rosca con teorías humanas. Y esa ambivalencia para él era veneno. No soportaba que lo reduzcan. No soportaba que lo caricaturicen. No soportaba que el rival, o el sistema, elija por cuál de sus facetas será recordado. Ahí aparece un último giro, más sutil. La pelea con Moreno y con el circuito institucional no termina con un ganador claro. Termina como terminan muchas guerras de prestigio. Con heridas, con legados cruzados, con nombres que quedan pegados para siempre. Moreno, con su museo monumental en La Plata y su aura de fundador. Ameghino, con su producción científica impresionante y su figura de autodidacta titánico que empujó la paleontología argentina a un nivel mundial. Pero el cuerpo no negocia con legados. Hacia el final, la enfermedad lo fue encerrando, no en una cama eterna, sino en un deterioro que le reducía el mundo. El cansancio se volvió constante, la vista más traicionera, el dolor más frecuente. Y aún así, intentaba sostener el ritmo, como si creyera que el trabajo podía retrasar la muerte, como si escribir fuera una forma de trampa. En 1911 la mecha llegó al final. Florentino Ameghino murió con 56 o 57 años, según como cuente en el calendario, y según qué versión de su nacimiento adoptes. Y esa duda, casi simbólica, vuelve a aparecer como un espejo. Incluso su edad exacta queda atravesada por la ambigüedad documental, como si la biografía insistiera en recordarte que la verdad, a veces, es una disputa de papeles. Pero lo realmente importante no es el número, es el contraste brutal. Un hombre que quiso abarcar millones de años de historia natural tuvo una vida cortísima para el tamaño de su ambición. Y sin embargo, en esa vida corta, dejó una cantidad de obra que parece de 3 personas. Ahora, ¿qué queda cuando se apaga un tipo así? Queda lo obvio. Miles de páginas, taxonomías, descripciones, una influencia enorme en la paleontología sudamericana. Queda el Ameghino que ayudó a poner a Argentina en el mapa científico del tiempo profundo, especialmente por su trabajo sobre mamíferos, fósiles y la historia geológica del continente. Pero queda también lo incómodo. La parte discutible, la parte que fue cuestionada y que con el tiempo perdió consenso. Su insistencia extrema en ciertas hipótesis humanas se convirtió, para muchos, en el argumento perfecto para minimizar lo entero. Y ahí está la injusticia histórica, como si un error o un exceso pudiera borrar 100 aciertos. Sin embargo, lo que el tiempo hizo, y esto es parte del legado real, fue separar capas, como en los estratos que él tanto miraba. La capa polémica quedó como testimonio de una época y de una ambición enorme, la capa sólida quedó como base científica, y en el fondo, más profundo, queda algo que rara vez se dice en voz alta. Ameghino no solo estudió fósiles, peleó por el derecho de un país periférico a producir teoría, no solo a consumirla. Esa es la herencia política de su ciencia, aunque él no la vistiera de discurso partidario. Y si querés el cierre más escondido, el que no entra en biografías escolares, es este. Florentino vivió como si el pasado fuera un territorio en disputa y su propia vida fuera el precio. Se exigió hasta quebrarse. Se volvió enemigo de quienes podían haber sido aliados. Sostuvo hipótesis con una obstinación que a veces rozó el abismo. Y aún así, empujó el conocimiento con una fuerza que no se explica por comodidad ni por prestigio, se explica por necesidad. La misma necesidad que lo llevó, de chico, a meter la mano en el barro podrido del río para sacar un hueso que olía a muerte. Porque al final, el contraste es perfecto y cruel. El hombre que buscó el origen entre restos terminó siendo él mismo un resto disputado. Un nombre que algunos veneran y otros desconfían. Un legado que brilla y mancha al mismo tiempo. Un científico que quiso que los huesos hablaran y que consiguió algo todavía más raro. Que los huesos se conviertan en guerra. Y esa guerra, incluso después de su muerte, no terminó. Solo cambió de forma. Se mudó a bibliotecas, a museos, a debates, a calles con su nombre. Se volvió memoria, se volvió mito. Y como todo mito, tiene una parte luminosa y una parte que da un poco de asco. La certeza de que para construir una leyenda, alguien siempre paga con el cuerpo.